Bendiciones para todos los estudiantes de la clase de Nuevo Testamento en la Facultad Presbiteriana ELET. Espero que estén muy bien y bueno, deseándoles muchas bendiciones para sus vidas, especialmente en su proceso académico, en su proceso de estudio. Bueno, hablando sobre la comprensión del logos. El Evangelio de Juan nos deja un prólogo que es una verdadera declaración fundamental sobre la divinidad del Logos de Dios. Juan taxativamente afirma la deidad de Jesucristo en esta declaración, sin lugar a duda de que el Logos declarado en Juan es Jesucristo. Juan 1.1 en griego, enargé enjologos, kaijologos en prostonseon, kaiseos en jologos. ¿Ok? Una traducción semántica de lo que hemos leído sería: en el sin principio ya existía la palabra. Es esa expresión en griego, enargé enjologos. En el sin principio ya existía la palabra. Y la palabra existía con Dios. Kaijologos en prostonseon. Y la palabra existía con Dios. Y Dios existía como palabra, o también se puede traducir, y Dios era la palabra, kaitheos en hologos. ¿Okay? Esta afirmación griega habla de tres puntos importantes de nuestro entendimiento en cuanto al logos. Por ejemplo, la primera expresión, enargé en hologos, en el sin principio ya existía la palabra. Básicamente, Juan está afirmando la preexistencia y la aceidad del logos. La preexistencia y la aceidad del logos. La preexistencia es una declaración teológica en la cual señalamos de que Cristo es antes de las cosas existentes. Preexistencia significa que Él es antes, pero también es la fuente misma de lo existente. Entonces es un término profundo, es un término teológicamente extenso, en la cual afirma el ser del logos antes de lo existente y también como fuente de lo existente. Ahora, cuando hablamos de la aceidad, se está refiriendo al atributo del logos de ser por sí mismo. La palabra seidad es una palabra que significa eso, ¿no? Ser por sí mismo o existir por sí mismo. No hay ningún ser que sea seido, no hay ningún ser que exista por sí mismo. Dios puso eternidad en nuestro espíritu, Dios puso eternidad en nuestras almas. Nosotros somos considerados seres eternos, pero no somos aseidos. Nosotros tenemos un principio. Pero el logos es aseido. Es por sí mismo. Él existe por sí mismo. Ahora, la segunda declaración de Juan es con la expresión griega kaijologos en proston theon. Y la palabra ya existía con o al lado de Dios. Esta expresión no debe tomarse simplemente como un auxiliar posicional. Juan no quiere enfatizar, bueno, el logo estaba al lado de. La expresión pros tiene que ver, esta expresión griega pros, tiene que ver con subsistencia. Tiene que ver con estar unido indisolublemente con Dios. El logo es una subsistencia divina, existiendo con la esencia indivisible de Dios. El logo está amalgamado, indisolublemente unido a Dios. Entonces, esta expresión habla de el énfasis de Juan es hablar de la sublimidad, hablar de la unicidad, hablar de la unión indisoluble del Logos con Dios.
la primera afirmación dijimos de que habla de la preexistencia y aseidad. Esta segunda afirmación de Juan es para hablarnos de la unicidad, para hablarnos de la unión indisoluble del Logos con Dios, de la sublimidad del Logos. Ahora, tercera expresión de Juan es kaitheos en hologos, kaitheos en hologos. Y Dios era la palabra. Entendemos a Dios como una esencia única. Dios es uno. Con su existencia conocible en estas tres subsistencias o estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La expresión en hologos, era la palabra o existía como palabra, significa que la esencia indivisible de Dios, la esencia única e indivisible de Dios, se hace conocible como palabra o como logos. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones teológicas del logos? ¿Cuáles son las tres consideraciones teológicas del logos? Primeramente, el logos es el Hijo de Dios. Dice Juan 1, deje buscar mi Biblia, Juan 1:14, en la versión Reina Valera del 60, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El logos, que la mejor traducción de la palabra logos sería palabra. Ahora, la expresión griega, kaijologos sark egeneto, kaijologos sark egeneto, puede traducirse como y la palabra carne llegó a ser. Esta expresión nos introduce al complejo tema de la encarnación del logos. La conjugación verbal egeneto no debería ser traducido como hecho. El doctor Yatensi Bonilla, un biblista del Seminario Ministerial Sudamericano en Ecuador, del SEMISUD, él propone la expresión llegar a ser. Llegar a ser. Esto nos ayuda a entender, de que la encarnación del Logos no debe verse como un proceso instantáneo, inmediato, sino un maravilloso proceso de despojo. Cuando usamos más la palabra llegar a ser, estamos siendo sensibles con la expresión paulina en el libro de Filipenses cuando habla del proceso encarnacional de Jesucristo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despoja. Ese proceso es llegar a ser, llegar a ser hombre, llegar a ser carne. ¿Ok? Ahora, el llegar a ser enfatiza la belleza del despojo, del tomar forma. La palabra kenosis significa el despojo, el tomar forma de hombre. La segunda consideración teológica del logos es que el logos es Dios. En la tercera expresión de Juan se declara la deidad del logos y Dios era la palabra. Esta es una declaración indiscutible del logos. Habíamos afirmado anteriormente que la esencia indivisible de Dios se hace conocible a través, ¿verdad?, del logos. Dios en esencia se hace conocible con la persona llamada el Hijo. El Hijo. Una tercera consideración es el logos vino como Jesús de Nazaret. El logos se llama en el plan tierra Jesús de Nazaret. La encarnación del logos se refiere al acto por el cual el eterno
logos divino, que es Dios, se hizo carne y viene identificándose como Jesús de Nazaret. Dentro del contexto bíblico, la encarnación es el cumplimiento del tiempo profético. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien, redondeando todas estas consideraciones teológicas, afirmamos de que el Logos es el Hijo de Dios. Segundo, el Logos es Dios, es Dios. Y tercero, el Logos se encarna y en esta operación del Logos ya encarnado se identifica como Jesús de Nazaret. Esta es la maravillosa comprensión del Logos. Y desde Juan capítulo 1, verso 1, podemos sacar cuatro consideraciones importantes en cuanto a la identidad del Logos. Primeramente, el Logos es preexistente, ha sido, el Logos es sublime, está unido a Dios, y el Logos tiene autoridad divina porque es Dios. Muy bien, estudiantes, la próxima semana nos juntamos para ver un poco sobre lo que le estuve hablando al principio, sobre los temas importantes del Nuevo Testamento, y desde allí después ir viendo libro por libro el pensamiento doctrinal, histórico, los pormenores contextuales de los evangelios, del libro de los Hechos, las epístolas paulinas, las epístolas generales y finalizando con Apocalipsis. Dios les bendiga y los esperamos para los siguientes módulos. Bendiciones.